Muchas gracias por la presentación. Es un placer estar acá. Hoy les voy a presentar una plática sobre un algoritmo de optimización global que está basado, que está inspirado en un proceso químico, que fue el único proceso químico o bioquímico que quedó abierto el siglo pasado, que es el problema del folding de proteínas. Este problema todavía hoy día es un reto para los investigadores de cómo estimar la estructura tridimensional de las proteínas, de las cuales depende la actividad. Pero en este caso nosotros solamente no perseguimos predecir la estructura 3D de una proteína, sino simplemente perseguimos inspirarnos en los operadores que, desde el punto de vista químico, utilizan una proteína para plegarse de una forma muy rápida para generar un algoritmo de optimización. Es decir, la plática va sobre la propuesta de un algoritmo de optimización que está basado en la química física del plegamiento de proteínas. Vamos a presentar la teoría. Algunas de las aplicaciones que hemos hecho para ver el desempeño de este nuevo algoritmo en optimización global y finalmente vamos a compararnos con otros métodos clásicos del estado del arte, como es el caso de algoritmos genéticos, de otras meteoríticas poblacionales actuales que tienen un buen desempeño. Inicialmente voy a hablarle de una introducción muy rápida a lo que es la optimización y a la aplicación que nosotros hacemos acá, que les voy a mostrar, que tiene que ver con optimización global, fundamentalmente de benchmark de competencia. Y al final de esa introducción les voy a hablar de la inspiración, es decir, de cómo se pliega una proteína, cuáles son las teorías que rigen el plegamiento de proteínas y cómo de ahí nosotros derivamos para generar operadores matemáticos que dirigen la optimización. En segundo lugar, vamos a presentar la teoría haciendo énfasis en el algoritmo general y sobre todo en algunos operadores más importantes del algoritmo. Después vamos a presentar un estudio de desempeño del algoritmo en 29 problemas de competencia, 29 problemas que son un benchmark para evaluar la calidad y el mérito que tienen los algoritmos de optimización, dado que en meteorística pues existen muchos problemas. Nosotros escogimos problemas de optimización basados en parámetros reales, sin restricciones, con un único función objetiva y que sean funciones que siguen siendo retadoras, como por ejemplo las funciones complejas que se usan en las competencias de computación evolutiva. Y finalmente vamos a comparar el desempeño de nuestro algoritmo con otros métodos que ya están reportados y que están aceptados en la literatura. La optimización global bueno, es muy interesante y es de interés en la actualidad, puesto que se puede utilizar en un gran número de aplicaciones donde el espacio de búsqueda o de soluciones es realmente grande. Generalmente en estos procesos hay alguna función que se usa como función objetivo o función de costo, también se le denomina, y generalmente se plantean los problemas como minimización, aunque también pueden ser de maximización. El objetivo es encontrar el mínimo del problema que se quiera explorar, teniendo en cuenta un intervalo de las variables del problema y el vector o la dimensión del problema, la cantidad de variables puede variar. En competencia normalmente se utilizan mínimo una dimensión de 10, n igual a 10, optimizar 10 variables. Digamos que es en la actualidad lo mínimo que se prueba en el algoritmo. Nosotros vamos a ver que usamos una n igual a 30 para problemas de optimización global basado en parámetros reales, donde lo que se busca es optimizar una función objetivo, encontrar el mejor valor, que no tiene por qué ser el valor, la solución exacta, pero sí va a ser una solución lo más cercana posible al óptimo, con un gasto de recursos acorde al problema. Son problemas NP duros y nosotros nos vamos a enfocar en problemas de una sola función objetivo que están dictados por
el congreso de la IEEE sobre computación evolutiva. En este congreso, que se conoce con las siglas acrónimas de SEC, cada 2 años se plantean funciones matemáticas que son un reto para evaluar el verdadero mérito que tienen los métodos de optimización. Son funciones que algunas son muy conocidas, son muy simples, desde funciones como la esfera, que son funciones simétricas, convexas, que tienen un único mínimo y que miden simplemente la capacidad de convergencia del algoritmo, hasta funciones como la rastringing, que ya son funciones que no son simétricas, bueno, en el caso de Shewell, que no son simétricas, no son convexas, no son diferenciables, algunas de ellas, y son multimodales, tienen muchos mínimos y miden más que la capacidad de convergencia, miden la capacidad de exploración del algoritmo y que sean capaces de salir de esos mínimos locales y encontrar un mínimo global. Estas son funciones que generalmente se usan corridas, rotadas en el espacio para que los algoritmos no tiendan y algunas son asimétricas, por ejemplo la función de Rosenberg, que sigue siendo una función que es convexa, pero por ejemplo ya no tiene tanto gradiente como la esfera. Entonces los algoritmos, aunque son funciones unimodales, esto que yo les presento acá son imágenes en R2 de la función, pero realmente no se trabaja en R2, se trabaja en un espacio de R a la 10 mínimo, R a la 30 y R a la 50. Que son los 3 espacios que se trabajan en competencia. Pero claro, en R a la 50 no se puede hacer la representación visual. Esto que les muestro aquí es la función, la topología, el valle de la función en función de R2. La palabra heurística, dado que en la charla de hoy vamos a proponer una meta heurística, viene significa el arte de descubrir una nueva estrategia para resolver problemas. Nosotros vamos a poner una meta heurística donde la palabra meta ya le da un nivel más alto. El primero en introducir el término fue Glover. Precisamente Glover hace 5 años publicó un review de la historia de las metaheurísticas. Él fue el primero que acuñó este término de meta heurística, haciendo referencia a la estrategia maestra para guiar o modificar otras heurísticas y producir soluciones que no tienen por qué ser la exacta, pero sí son óptimas desde el punto de vista de gasto computacional. Una definición más exacta de metaheurística es la dada recientemente por Rick, donde plantea que una metaheurística es un algoritmo genérico de alto nivel, un framework, un esqueleto que permite o incluye una serie de lineamientos o estrategias para desarrollar heurísticas, algoritmos de optimización heurísticos, y que puede integrar varias de estas heurísticas, ya sea hibridizando las heurísticas o creando operadores que puedan ser parte de ese esqueleto. Tanto las metaheurísticas no son más que heurísticas que pueden tener mayor complejidad desde el punto de vista computacional. Existen muchas clasificaciones de las metaheurísticas. Una de las clasificaciones más importantes está relacionada con la inspiración de la metaheurística. Esta es una clasificación evidentemente ambigua, pero se pueden clasificar las heurísticas desde 4 puntos de vista o de 5 puntos de vista. Las que están basadas en técnicas sociales como búsqueda Tau, las que están basadas en inteligencia colectiva y enjambres, como es el caso del PCO o la colonia de hormigas, las técnicas que son evolutivas, como es el caso del algoritmo genético, y las técnicas que están basadas o están inspiradas en física, como es el caso de enfriamiento de metales. Hay algunas técnicas que pueden ser propiamente bioinspiradas sin llegar a ser de inteligencia colectiva o evolutivas, como es el caso de varios métodos más recientes que tienen inspiración biológica. De hecho, la inspiración biológica ha sido una de las mayores fuentes de inspiración para proponer métodos de optimización. Esta curva muestra, según Scopus, el auge que ha tenido el término de metaheurística en los últimos años. Siempre ha venido, hasta el año 2022, ha venido aumentando lo que se publica sobre metaheurística. Es un tema muy interesante y que sigue siendo un tema
de importancia para la academia en la propuesta de nuevas meteorísticas. Pero, desafortunadamente, en esta inspiración, que las últimas generalmente han sido biológicas, la mayor parte de las metáforas que se usan como inspiración realmente solamente son metáforas diferentes, y los operadores que realmente tienen el algoritmo son operadores ya conocidos. Es decir, Glover, Sorensen y Weyland son autores que han analizado la taxonomía de estas meteorísticas y han demostrado que, aunque plantean una nueva terminología que está muy relacionada con la metáfora específicamente, y los operadores le ponen nombres muchas veces rimbombantes en función de la meteorística y de la inspiración en sí, realmente los operadores terminan siendo variantes de evolución diferencial, o variantes de PCO, o variantes de algoritmo genético. Es decir, que realmente, aunque han aumentado mucho las publicaciones sobre nuevas meteorísticas, son nuevas metáforas de los mismos algoritmos que ya existen, ¿no? En la comparación que vamos a mostrar al final, hay dos algoritmos, uno muy famoso que es el algoritmo que está inspirado en cómo los lobos cazan, el algoritmo de lobos, y los mismos autores publicaron en otra revista el algoritmo de hienas rayadas, que básicamente la estrategia de caza es la misma, solo que los operadores le dan nombres diferentes, pero el operador en sí es el mismo. Entonces, a esta controversia se le ha denominado la controversia de la metáfora, y lo que se está pidiendo es que los nuevos algoritmos realmente sean nuevas metáforas, pero que también los operadores, desde el punto de vista meteorístico, desde el punto de vista de estrategia y de reglas, realmente sean nuevos. Nosotros recientemente publicamos 5 ideas químicas. Si ustedes se fijan en los 5 tipos en la clasificación según la inspiración, no hay mucha inspiración en química. Es decir, los investigadores no se han inspirado en procesos químicos para generar nuevas meteorísticas. Realmente sí existen ya meteorísticas, existen 2 meteorísticas que están inspiradas en química. Una de ellas se ha utilizado bastante en problemas continuos y en problemas discretos, pero no existían muchos problemas, muchas inspiraciones en química. Nosotros propusimos en este artículo 5 procesos químicos que tienen un óptimo muy rápido y que podrían servir de inspiración para crear algoritmos meteorísticos que estarían inspirados en química. Ahí nosotros hicimos la propuesta de utilizar el ciclo de Carnot, el mecanismo de reacción orgánica, que es uno de los que ha sido ya utilizado recientemente para proponer un nuevo algoritmo basado en química, la transición fotónica, los principios de reactividad química y el plegamiento de proteínas, que lo señalo, lo resalto en rojo, porque fue el que nosotros escogimos para desarrollar un poco más y crear un nuevo método de optimización. El plegamiento de proteínas es un proceso que en la actualidad está muy bien conocido, pero que sí ha sido un reto para los investigadores. Las proteínas son la base estructural y funcional de la vida, de las células. O sea, todo lo que es función y estructura en una célula depende de una proteína y depende de la estructura tridimensional de la proteína. De hecho, hay muchas enfermedades que están relacionadas con problemas de mal plegamiento de estas proteínas y de agregación de estas proteínas. Entonces, nosotros decidimos desarrollar este algoritmo porque, además, desde el punto de vista bioquímico, las proteínas son las biomoléculas más importantes que existen. De ahí que el dogma central de la biología plantea que lo que está codificado en el DNA, en último término, es para codificar la secuencia que de la cual va a derivar la estructura 3D, que es la que es realmente biológicamente activa. O sea, lo que codificamos en el DNA no es más que que guardamos en el DNA no es más que la secuencia que tiene cada proteína y de la cual depende la estructura y la actividad de la proteína. Ese básicamente es el dogma central de la biología. Por eso escogimos las proteínas y la idea es abrir un nuevo campo de inspiración que no esté basado probablemente en física o en biología, que ya están muy trillados, sino que esté basado en procesos químicos, aunque algunos de estos procesos quizás sean más difíciles de comprender desde el punto de vista químico-físico o matemático. Una proteína es un polímero, es una biomolécula que es una macromolécula, que está formada por moléculas muy pequeñas que se denominan aminoácidos. Se llaman monómeros, se llaman residuos, y una secuencia de una proteína, que es la estructura primaria de la proteína,
se denomina así, nivel primario, estructura primaria, no es más que la sucesión de esos aminoácidos. Y nosotros biológicamente tenemos, digamos, 20 aminoácidos. La combinación específica de la secuencia de esos 20 aminoácidos es lo que define la estructura primaria de la proteína. No obstante, la proteína para tener, a eso se le denomina secuencia. Aquí vamos a usar la sigla de SQ para secuencia. Una secuencia, una estructura primaria de la proteína, que es codificada en el DNA, no es más que la secuencia de esos aminoácidos que determinan la estructura tridimensional que tiene la proteína y es que la que en último término muestra la actividad. Las proteínas tienen varios niveles estructurales. Está el nivel primario, que es la secuencia. Hay un nivel que se llama secundario, que son regularidades en cuanto a la estructura 3D de plegamiento. Las más clásicas, las más comunes, son alfa hélices y hoja plegada. Es decir, que las proteínas, ese cable, tiene una regularidad. A veces son como un muelle de forma local. A veces esa proteína vira y tiene otro muelle y así sucesivamente. O a veces tienen hoja o a veces intercalan muelles con estas hojas plegadas. Esto que se muestra aquí es una estructura de proteína real, donde se pueden ver estructuras locales de plegamiento de alfa hélice y también hojas beta que se representan con estas cintas. Y esto se le denomina estructura tridimensional terciaria de proteína. Esta es la que es biológicamente activa. Todas las proteínas, tenemos aproximadamente unas 100.000 proteínas en cada célula, en el organismo, unas 100.000 proteínas, derivadas de 30.000 genes. Todas tienen una estructura tridimensional específica, no ambigua, de la cual depende la actividad. Algunas proteínas, como es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, que transporta el oxígeno, tienen un nivel estructural mayor que se conoce como estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria no es más que varias proteínas, varias unidades de proteínas que pueden interaccionar y formar un complejo de proteínas que puede ser un heterodímero, aquí representado en color verde y en color naranja. Pueden ser dos proteínas diferentes, pueden ser homodímeros, pueden ser tríos, pueden ser cuartetos. En el caso, por ejemplo, de la hemoglobina humana, es un cuarteto de proteínas, de subunidades, de proteínas, algunas iguales y otras diferentes. Son una heteroproteína formada por 4 proteínas que cada una tiene una estructura terciaria. Ese nuevo complejo es lo que se denomina estructura cuaternaria de proteínas. Pero no todas las proteínas se organizan en complejos. Lo que sí tienen todas es la estructura terciaria de la proteína, de la cual depende la actividad. Otra de las inspiraciones importantes fue lo que se denominó la paradoja, que no es una paradoja, pero en su momento sí es una paradoja, la paradoja que propuso un físico se llama Levintax, por eso se le denominó paradoja de Levintax. Levintax publicó en Science en el año 73 lo que él denominó el problema del muestreo. Una secuencia de 100 aminoácidos, que es un péptido pequeñito, más de 100 aminoácidos, es que se considera que es una proteína. Una secuencia, se representa así con una letra, cada aminoácido, cada letra es un aminoácido. Una estructura primaria de 100 aminoácidos, si tuviera que explorar 3 ángulos de diedro para encontrar la estructura tridimensional más estable que tiene una proteína, la estructura terciaria, necesitaría 10 a 30 años para explorar todo ese espacio y encontrar la estructura nativa, es como se denomina. La estructura nativa es la estructura 3D, es la conformación 3D biológicamente activa, la que termodinámicamente generalmente es más estable o está entre las más estables. Sin embargo, una proteína, como tú la sintetizas el ribosoma, la pones en solución y en menos de un segundo se pliega. Si coges la estructura 3D y la vuelves a desnaturalizar, la estiras otra vez y la tiras otra vez en agua, en un segundo vuelve a encontrar la misma conformación, la misma estructura 3D. Es decir, que evidentemente la proteína no explora todo el espacio para encontrar ese mínimo energético, ¿no? Y sigue una serie de reglas que hacen un túnel que pueden ser por diferentes vías, pero que llegan de forma muy rápida a esa estructura tridimensional que es la que es biológicamente activa. Esto fue un reto
no había forma de explicar cómo una proteína lograba hacer esto. Esto es un proceso a una escala que no se puede ver. Entonces sí, había limitaciones experimentales en aquella época. Por eso Levintag hizo un artículo que él le denominó el problema del muestreo, para que los físicos explicaran cómo podría una proteína plegarse sin barrer todo el espacio posible de conformación. De forma general se sabe que una proteína puede, de una forma muy desplegada, de la forma desplegada a la izquierda, llegar a la forma nativa siguiendo una serie de caminos que no sigue un solo camino, sino que puede seguir varios caminos. Unos son más llanos que otros y por lo tanto son más usados por las proteínas para encontrar esa estructura final. Pero hay varias formas en las cuales una proteína puede llegar a encontrar la estructura final sin explorar todo el espacio. Aquí hay estructuras, hay intermediarios que se van formando, ya se han podido aislar, en donde la proteína se va plegando de forma local, haciendo una alfa hélice, un muelle acá, ¿no? Y explora el espacio localmente para hacer el muelle o una hoja. Y después solamente tiene que probar las combinaciones topológicas de contacto que puedan acomodar esos plegamientos locales. Ese fue el primer modelo que explicó que no explicaba todo. Y es un modelo muy energético. Aparecieron otros modelos que ya no están representados por abajo, por la última línea, que se llaman el modelo del glóbulo derretido, el modelo del colapso hidrofóbico o hiperhidrofóbico. Este modelo es un modelo muy fácil de entender. Es lo que sucede cuando unas gotas de agua caen en aceite o unas gotas de aceite caen en agua. Nosotros se fijaba cuando llueve, por ejemplo, que hay aceite en la carretera y tenemos agua, las gotas de aceite tienen un proceso de coalescencia que se van uniendo entre ellas básicamente para disminuir la energía superficial con el agua. El aceite entre sí puede interaccionar con reacciones del mismo tipo, hidrofóbicas del mismo tipo, pero el agua es una sustancia polar. Entonces hay una tensión superficial y lo que hace el aceite es coalescer, unirse entre ellos para que internamente puedan estar con grado de libertad relajado y que no haya y que haya una región de interfaz con el agua lo más pequeña posible. Por eso es que se forman las gotas, porque hay una diferencia de polaridad, ¿no? En química hay un axioma que lo semejante disuelve lo semejante. Entonces el aceite se une con el aceite para interaccionar lo menos posible con esa agua. A ese modelo se le llama colapso hidrofóbico y es el que está representado abajo. Son estructuras que no tienen mucha estructura secundaria, pero que colapsan y tienen una estructura muy parecida a la final, pero no tienen estructuras locales secundarias. Pero ya topológicamente ya adquirieron, digamos, la estructura más estable. Los tres modelos son los siguientes. El primero de arriba, que se denomina modelo framework, porque se van haciendo estructuras locales, se van haciendo estructuras muy locales. Por ejemplo, aquí es representado de dos alfa hélices, y después solamente se rearreglan ellas. Está el modelo de abajo, que es el que explicaba de colapso hidrofóbico, que es que los aminoácidos que son hidrofóbicos se meten hacia adentro, como hace el aceite, ¿no? Y dejan en una superficie aminoácidos más polares, para que son más semejantes al agua, para que la interfaz no tenga tanta energía superficial. Y hay un mecanismo intermedio que se llama el mecanismo de nucleación, que es un intermedio entre los dos, que es una estructura que se puede plegar como combinación de un colapso, pero usando determinados centros que dirigen ese plegamiento. A ese modelo se le denominó modelo de nucleación-condensación. Son los tres modelos más importantes. Los tres están demostrados experimentalmente. Hay proteínas que van por framework, hay proteínas que van por condensación, puro condensación, y hay proteínas que van por colapso hidrofóbico, puro colapso hidrofóbico. La mayor parte de proteínas usan mezclas de ellos en varias etapas. Básicamente el plegamiento de una proteína sigue este esquema, recorre un valle de este tipo, que está frustrado y que inicialmente es muy entrópico, cuando está plegado al azar la secuencia, y en la medida que se va plegando por estos mecanismos, va acercándose a un mínimo, este es el valle, la teoría más general del valle de plegamiento, donde pueden ser embebidas todas las demás teorías. El objetivo general entonces fue utilizar esos tres modelos
de plegamiento, la estructura de proteínas, lo que es la secuencia, que es la estructura primaria, lo que es la estructura cuaternaria, la estructura terciaria y la conformación de la proteína, que la conformación no es más que la forma estérica tridimensional de la proteína, para modelar los problemas de optimización. E introducir, el primer objetivo es un algoritmo que le hemos denominado algoritmo de optimización basado en el plegamiento de proteínas. Después probamos este algoritmo con 29 funciones matemáticas de competencia, unimodales, multimodales, compuestas, que miden la convergencia del algoritmo, que miden la exploración del algoritmo, que miden la capacidad de salir de mínimos. Y después lo comparamos con nueve métodos de optimización muy conocidos, como es el caso de las hienas rayadas, lobos, PCO. Digamos que hay algoritmos que son inspirados en matemáticas, como es el caso de algoritmo seno-coseno, búsqueda gravitacional, que es un algoritmo físico, algoritmo genético, y búsqueda armónica, que ya se sabe que la búsqueda armónica es un caso específico de un algoritmo evolutivo. O sea, la búsqueda armónica está basada supuestamente en la música y en las ondas de la música, y sus operadores se denotan con esa nomenclatura, pero realmente ya está demostrado que la búsqueda armónica es un caso específico de un método evolutivo. O sea, una metáfora diferente, pero de un mismo algoritmo que son los métodos evolutivos. Entonces vamos a pasar a hablar las cosas más importantes del algoritmo, ya dado que hemos hablado, digamos, los conceptos más importantes en proteínas. Este algoritmo es un algoritmo secuencial que tiene 3 fases o 3 etapas. La fase 1, que siempre se aplica. La fase 2, los operadores que están en fase 2 y en fase 3 no se aplican en todas las iteraciones. Digamos que la fase 1 siempre se aplica en todas las iteraciones. La fase 2 puede que se aplique a alguno de los operadores y la fase 3 puede que se aplique en esa iteración a alguno de los operadores. Pero no se aplican siempre todos los operadores de la fase 2 en cada iteración, ni todos los operadores de la fase 3. Y en caso que en una iteración se aplique un operador determinado, no quiere decir que a todos los individuos, aquí los individuos van a ser proteínas, se le aplica al operador en cuestión. Vamos a hablar un poquito de esto, pero primero vamos a definir las partes más básicas del modelo. Tomamos un problema que tiene n variables a optimizar. Aquí las variables serían los aminoácidos, que son los bloques de construcción del polímero. Por lo tanto, si tiene n variables, vamos a tener en la proteína una proteína de longitud de n variables, o sea, de n aminoácidos. Esa proteína se le asignan 2 letras, la letra H y la letra P. H de hidrofóbico, P de polar. Lo que significa es que clasificamos a ese aminoácido, a esa variable, como hidrofóbica o como polar. Similar al aceite o similar a agua. Hidrofóbico sería polar, agua sería hidrofílico, sería polar, ¿no? Entonces, P de polar, H. Esta asignación de H y P es al azar, pero depende de una probabilidad que hemos estudiado y ya sabemos cuáles son los valores que toma esa probabilidad. Otra de las cosas que define una proteína es sus coordenadas, la coordenada de cada aminoácido, que sería el valor de la variable en sí. El valor de la variable en sí define la coordenada de ese aminoácido, que es lo que representamos aquí como CM, y valores CM del aminoácido I. Y ese aminoácido I, en función de esa coordenada, de esa conformación, ese valor de conformación, se puede clasificar en un aminoácido que es interno o un aminoácido que es superficial. Las proteínas que están en el citosol, o sea, dentro de la célula, tenemos agua. De la parte soluble del citoplasma se llama citosol, y lo más que hay es agua, un 70% de agua. Entonces las proteínas, estas proteínas que estamos hablando acá, son proteínas que generalmente tienen una forma de esfera, porque en la esfera es la forma que se mete más masa con menos energía superficial, con menos superficie. Una proteína cuando se pliega está perdiendo entropía, se está organizando, Sin embargo, es un proceso espontáneo y muy rápido, porque los aminoácidos que son muy hidrofóbicos, que son de tipo H, se meten hacia adentro, se juntan porque son del mismo tipo, son como el aceite, y dejan los aminoácidos de tipo P, polar, son solubles en agua, en la superficie,
para que la interfaz sea lo menos energética posible. Por eso los aminoácidos, en función de su valor de la variable, se van a clasificar en internos o superficial. La regla es una regla muy sencilla, donde tenemos, primero que todo, calculamos la densidad del aminoácido. Y en función de la densidad, usamos un valor de densidad de corte o densidad umbral. Si la densidad del aminoácido, es mayor o igual que la densidad de corte, el aminoácido se dice que es interno. Si el aminoácido tiene una densidad mayor al corte, se dice que es un aminoácido que está en la superficie. ¿Qué significa densidad? Densidad es un parámetro muy sencillo de entender porque la densidad no es más que masa entre volumen, ¿no? Aquí estamos en un problema de 30 variables, todas las proteínas, cada individuo es un vector de 30 elementos. Cada elemento es un aminoácido, una variable, que tiene un valor que es la conformación. ¿No es así? Todas las proteínas van a tener la misma longitud. Todos los individuos en ese proteoma, en esa población, van a tener la misma longitud. Entonces el volumen final es el mismo. Ahora, la masa aquí va a estar definida por la cantidad de aminoácidos que tienen un valor de la variable similar al valor del aminoácido que estamos evaluando su densidad. Es decir, tenemos 30 aminoácidos. Queremos saber la densidad del aminoácido 1, o sea, el que está en la posición 1 de la secuencia, la variable 1, que tiene un valor determinado. Vamos a ver que está en el campo de los reales, de 0 a 100, tiene un valor de 33. ¿No? ¿Cómo calculamos la densidad? Tenemos un parámetro del algoritmo que se llama H, que define una ventana, define un neighborhood, un vecindario de aminoácidos en cuanto al valor de la variable. Supongamos que el aminoácido 2 tenga un valor de 80, la variable, el 3 tenga 50, el 4 tenga un valor de 100 y el 5 de 0, aunque el intervalo sea entre 0 y 100. Si el aminoácido 3 tiene un valor de 33 y el H es de 5, estamos usando un H en esa iteración de 5, vamos a buscar todos los aminoácidos que tengan valor de la variable en 33 más menos 5, ¿no? Es decir, de 28 a 38. O sea, 33 es el valor que tiene ese aminoácido I. Pero si el H vale 5, que te define un intervalo, un vecindario, un radio de valores, un intervalo de valores, tú vas a buscar aminoácidos, vas a contar en la proteína cuántos de los 30 aminoácidos tienen valores alrededor de 28. Eso quiere decir que en el espacio están cerca. Este tiene 33 de coordenadas y hay cuántos que están alrededor de ese valor. ¿No? Por ejemplo, el que tiene 0 no está entre 28 y 38. Por lo tanto, no lo contamos como que está en el vecindario de él, ¿no? Ahora, los que estén con valores, por ejemplo, entre 28 y 38, que tienen una coordenada muy similar a él, vamos a decir que son la cantidad de aminoácidos del total que tienen valores muy similares al valor de la variable que tiene el aminoácido 1. Y eso te define la densidad del aminoácido. Evidentemente, si todos los aminoácidos están en el mismo rango que ese, la densidad de él es de 100, ¿no? De 30, que sería la cantidad de aminoácidos que hay en el vector. Pero las densidades siempre van a ser menor. Es muy difícil que se encuentre un aminoácido, a no ser que ya está en una iteración donde todos los valores estén muy cercanos al valor ideal, ¿no? Entonces, la densidad define cuán grande es el vecindario de un aminoácido. Si esa densidad es mayor o igual que la densidad umbral, que sabemos que la densidad umbral, ya hemos experimentado, el valor ideal es 95 o 100. Si ese valor es mayor, el aminoácido es interno. Entonces, inicialmente en la iteración 1, generalmente todos los aminoácidos son internos. Tengan asignación H o P. Generalmente todos van a ser internos, porque su valor de densidad no va a ser mayor que el umbral, porque el umbral está muy alto. El umbral de densidad está muy alto. Entonces, con esto que tenemos en la modelación del problema un vector de longitud n, en este caso vamos a sumar 30, tenemos 30 aminoácidos y cada aminoácido se le asigna un H o un P y tiene un valor que se genera en el intervalo de la variable de conformación. En función de ese valor de conformación de Cm se clasifica el aminoácido en interno o superficial en función de su densidad con respecto a la densidad de corte. Entonces, tenemos
que cada aminoácido está clasificado de dos maneras. Si es H en secuencia, puede ser interno o puede ser superficial. Si es P en secuencia, puede ser interno o puede ser superficial. Ahora, lo que sucede en el plegamiento es que los aminoácidos que son H tienden a ser internos. Tanto los aminoácidos que son H superficial, los operadores que actúan sobre los aminoácidos que son de terminología H, van a intentar aumentarle la densidad para que sean HI. A lo que me refiero es que tenemos 4 categorías, pero los operadores van a intentar llevar todos los aminoácidos que son HS a HI, que es lo que es realmente estable. Y todos los aminoácidos que son PI, llevarlos a PS, que son los que son realmente. Entonces tenemos operadores que son para aminoácidos que son de tipo P y operadores que a veces son para aminoácidos que son de tipo H. Eso lo vamos a ver a continuación. Uno de los parámetros que se define en el algoritmo es H, que es el vecindario. Y lo que se le pide al usuario es el % de H. ¿Por qué el porcentaje? Porque hay que ajustarlo al intervalo de la variable. Nosotros usamos el intervalo superior y ajustamos el porcentaje de H inicial con respecto a ese intervalo. No siempre todas las funciones tienen el mismo intervalo. En función del intervalo, H inicial toma un valor en el rango de la variable, ¿no? Tenemos un H inicial y tenemos un H final. Son dos parámetros del algoritmo. Pero el H inicial se usa en la iteración 1. El H final se usa en la iteración, la máxima que se va a usar. Pero en cada iteración, el valor de H va cambiando. Según la regla que planteamos ahí, el H en una iteración T es igual al H inicial por H inicial menos H final por la iteración que esté entre la iteración máxima. En la iteración 1, T es igual a 1, ¿no? Y se va a reducir, o sea, se va a reducir, a ver, disculpa, en la iteración 0 se va a reducir a H inicial. En la iteración máxima, T es igual a iteración máxima, nos va a quedar H inicial menos H inicial se van y en la iteración máxima tenemos el H final. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que el valor del intervalo del vecindario va cambiando linealmente en la medida que las iteraciones van avanzando. Nosotros generamos la conformación en función con una distribución univariada de la siguiente manera. Tenemos un intervalo mínimo y máximo y en función de cómo se inicializa el algoritmo, inicializamos en un valor mínimo y le sumamos un valor aleatorio entre 0 y 1 multiplicado por el intervalo. Eso lo que nos va a dar es la inicialización aleatoria con una distribución uniforme de las proteínas iniciales. También inicializamos las H y las P. En la inicialización de las H y las P está regido por una probabilidad de ser H el aminoácido I. Normalmente tenemos la probabilidad de ser H el aminoácido I mínima y máxima, que son dos parámetros del algoritmo, y lo que se hace es que en función de esa probabilidad para aminoácido I se calcula la probabilidad H mínima, por ejemplo 0,1 es lo que usamos, por un aleatorio, y en el intervalo la probabilidad máxima de H es 0,85, está fija, ya no son parámetros, son constantes del algoritmo. Entonces entre 1 y 85, entre 0,1 y 85 se calcula una probabilidad mínima de que ese aminoácido sea H, se lanza un aleatorio, y si la probabilidad de ese aminoácido de ser H quedó mayor al aleatorio, se pone H. Si no, se pone consecuencia de tipo P. Esta es la primera fase del algoritmo. Una vez que se inicializa el algoritmo, cada proteína J se le pueden aplicar varios operadores. El primer operador que se aplica con una probabilidad es el operador de chaperonas. Las chaperonas son proteínas que se unen a otras proteínas para mantener la estructura 3D de esa proteína, para que no se despliegue o para hacer una acción forzosa para replegar a esa proteína.
Esta acción foldasa de la proteína lo que busca es mantener a la proteína al menos en la zona de plegamiento más estable que tenga. Este es el primer operador que vamos a hablar al final, de chaperonas, y hay una serie de operadores que se aplican secuencialmente, que ahora vamos a ver el significado que tienen esas siglas. Al final se aplica un operador de selección donde las proteínas que tienen buena función objetivo, o sea, las proteínas que finalmente, o sea, cada proteína J que haya mejorado en esa iteración de la fase 1 con respecto a la de partida, son individuos que mejoraron el valor de la función objetivo, van a pasar, pero las proteínas que no mejoren la calidad de la función objetivo, hay una probabilidad de aceptación para que es dependiente de la iteración para que pasen o no pasen a la selección, aunque sean peores y no hayan evolucionado. Esta fase 1, si se fijan, empieza en K igual 1 y termina en K igual máximo. K es un parámetro de transición que busca llevar a la proteína para que tenga varios estados intermedios. Fíjense que K empieza acá, igual 1, acá máximo. K máximo ya no es un parámetro del modelo, es igual a 10. Sabemos que 10 en todas las funciones funciona bien. Entonces, este ciclo internamente se repite 10 veces. Se pregunta si se aplican estos operadores en una proteína, se vuelve a aplicar y se repite iterativamente 10 veces sin salir de la fase 1 y sin evaluar la función objetivo. Esto lo que va haciendo es acumulando modificaciones en la conformación de la proteína. Cuando K es igual a K máximo, aquí K máximo es 10, entonces se evalúa la función objetivo y se termina la fase 1. El primer operador, que es un operador muy sencillo, es un operador de tipo intraproteína. Y lo que hace es que una proteína, aquí está la secuencia de P y H, y aquí está la clasificación conformacional de internos y superficiales. Lo que se busca acá, este es el operador, por ejemplo, de plegamiento de aminoácidos de tipo H, se busca en la misma proteína el valor de la variable que tenga mayor densidad. O sea, va a ser un aminoácido que es de tipo interno. Y ese valor se le pone a otro aminoácido de tipo H, evidentemente más o menos un random, por un valor W. Ese valor W es la fuerza que hace el ambiente, que puede ser mayor o puede ser menor, para plegar la proteína. Es decir, hay varios factores externos que influyen en cómo una proteína se pliega y puede cambiar. Una proteína que en agua tiene determinada estructura, si lo echas en un agua con determinada cantidad de sal, cambia su estructura. O se pliega más rápido o se pliega más lento. Ese factor W puede ser más grande o puede ser más pequeño, aunque ya hemos buscado el intervalo en el cual se mueve, según el intervalo de la variable. Lo que hace este factor es llevar al aminoácido 2, en este caso, que es un aminoácido HS, llevarlo a HI, poniéndole el valor que tiene el aminoácido de mayor densidad, que es más interno, ponerle el valor de la variable que tiene el más interno a este aminoácido más o menos un valor aleatorio que está multiplicado por un W. Ese W inicialmente es muy grande y en la medida que avanza las iteraciones va bajando linealmente ese parámetro W para que las modificaciones vayan siendo más pequeñas en la medida que ya está frustrado la búsqueda de ese espacio. Este operador es el operador más sencillo y es el caso específico más sencillo, porque dentro de la proteína se cambia la conformación, el valor de la variable de un solo aminoácido. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede en la proteína. Cuando una proteína cambia de conformación, que va encontrando la conformación más estable, básicamente la proteína se va plegando y algunos aminoácidos que tienen un valor, por ejemplo, el aminoácido I tiene un valor de conformación, supongamos que es el 7, y lo que hace es pasarle el valor al aminoácido, supongamos que K es el aminoácido 2, asignarle ese valor en un vecindario, por eso que se multiplica por un random, y está multiplicado por un valor W, que como les decía, es la fuerza que hace en medio sobre ese valor. Operativamente ese valor W tiene un valor W inicial, un omega inicial y un omega final. Básicamente lo que hace este operador es llevar a su entorno de un determinado aminoácido que es el más denso, un aminoácido que es el menos denso, llevarlo a su entorno.
En el caso del operador de nucleación, que es el otro modelo que le explicaba de plegamiento de proteína, recuerden que la nucleación se formaban núcleos a través que dirigen el plegamiento. Aquí es un caso más general de ese operador de plegamiento de aminoácidos. El operador de nucleación, por ejemplo, para los aminoácidos H, lo que hacen es buscar tríos, cuartetos, quintetos o 6 aminoácidos que en la secuencia sean H, todos los que sean H en la secuencia y que estén juntos, que estén en una región local juntos, y de todos ellos se escoge el valor del aminoácido, de la variable del aminoácido de mayor densidad. Y a todos en esa vecindad les asigna el mismo valor. Este modelo lo que hace es, con más motivos, son interacciones de corto alcance, como por ejemplo los que suceden en una alfa hélice, donde hay interacción de corto alcance y se van formando núcleos localmente, son plegamientos muy regulares. Entonces, esto puede suceder en varias partes, pueden ser pedacitos de 3 variables, de 4, de 5 o máximo de 6. Si en una proteína aparece uno de 6 y uno de 3, siempre se escoge el de mayor longitud. Y el tercer operador de este tipo que se aplica dentro de una misma proteína es intraindividual, o sea, intraindividuo. Lo que hace es escoger en cualquier posición, no tienen que estar continuos, el aminoácido de mayor densidad, porque estamos trabajando con aminoácidos de tipo H, y a todos los que están de tipo H en la proteína se le asigna el valor. Es un operador que generaliza los anteriores, no tiene la restricción de estar localmente por motivos, sino que son en cualquier lugar. Esto es lo que sucede en una proteína real, es lo que se conoce como el modelo de Zipler hidrofóbico, que es un modelo cooperativo, dado que un aminoácido interacciona con otro, que sería llevarlo a su valor de la variable, llevarlo a su ambiente, otros se empiezan a pegar y van plegándose y formando una estructura muy regular. Lo que hacemos matemáticamente es escogemos un valor de un aminoácido y le sumamos o le restamos a cada uno de ellos. Para cada uno de ellos se lanza un aleatorio multiplicado por el valor omega de la iteración. Entonces aquí podemos tener muchos aminoácidos que pueden ser pegados al aminoácido de mayor densidad o muy lejanos en una interacción de largo alcance en la proteína y pueden modificarse todos esos aminoácidos al mismo tiempo. Digamos que es el operador, como el nombre lo dice, de colapso hidrofóbico, que es uno de los modelos que yo le comentaba que usa la proteína para evitar la exploración de todo el espacio. El operador chaperona, vamos a obviarlo porque no es un operador que cambia la conformación en aras del tiempo, porque lo que sí me interesa explicar es cómo funciona esta fase 1. La fase 1, supongamos que tengamos una proteína 1 plegada al azar, con una conformación al azar que se inicializó. En el primer K, recuerden que hay un K que va de 1 a 10. En el primer K tenemos una serie de operadores que se pueden aplicar o no a cada proteína. Estos operadores todos trabajan con una probabilidad con respecto a un aleatorio. Si la probabilidad del operador para esa proteína es mayor que el aleatorio, se le aplica en esa iteración K, en esa subiteración K, se le aplica el operador. Aquí hemos señalado que estamos aplicando a esta proteína, el primer operador no se le aplica, pero el segundo sí se le aplica. El tercero no, que está con C, pero el cuarto sí. Digamos que esa proteína tuvo 2 modificaciones, se le aplicaron secuencialmente 2 operadores en la primera subiteración, pero esa proteína, que ya se la modificó B y D, se le aplicó B y D, en el K igual 2, se vuelve a preguntar por cada operador y se le pueden adicionar iterativamente otros operadores. Hasta que llega finalmente, en K igual 10, se termina la proteína, la modificación de la proteína. En ninguno de estos pasos se usa la función objetivo, en ninguno. Se van acumulando y finalmente se obtiene la proteína, que es un proceso muy estocástico de aplicación de estos operadores. Y finalmente, si la proteína tiene mejor función objetivo que la de partida, pasa. Si no tiene mejor función objetivo que la de partida, hay una probabilidad de aceptación, que para eso usamos la relación de Boltzmann, que relaciona la energía con la probabilidad de ocupación de cada estado. Fíjense que el camino que sigue una proteína de aplicación de operadores en esos 10 pasos, subiteraciones, no es el mismo que puede usar la proteína 2. La proteína 2 para K igual 1 puede aplicar 4 operadores
y después en el segundo K puede que aplique uno solo. Entonces tiene un camino diferente, que es lo que le comentaba de la frustración del espacio de búsqueda. Esto evidentemente crea mucha diversidad y se van acumulando los cambios que se van produciendo para la subiteración hasta nivel 10. Ahí se termina la fase 1 de la iteración 1 y las proteínas que tienen mejor función objetivo que la inicial pasan. Y las que tengan peor, aplicamos una regla de aceptación basado en la aceptación de la regla de Boltzmann. Boltzmann dice que la ocupación de partículas, la probabilidad de ocupación de partículas es igual a una ecuación lineal, evidentemente, en función de la energía, que aquí sería el valor de la función objetivo, entre la temperatura de esa iteración. Por ejemplo, en enfriamiento recocido se usa bastante este concepto de probabilidad de Boltzmann y generalmente se hace de forma canónica, esperando que se llegue a un equilibrio. Nosotros simplemente lo usamos como operador de selección. Si una proteína tiene determinada función objetivo, ¿no? Inicialmente la temperatura que se parte depende de la probabilidad de aceptación. El parámetro realmente es la probabilidad de aceptación inicial y final. La probabilidad de aceptación inicial ya no es un parámetro del modelo, es una constante y es 0.85. Eso lo hemos explorado. Para 0.85, si despejamos aquí la temperatura inicial en función del valor de la función objetivo, que lo que hacemos es inicializamos la población, las proteínas, evaluamos la función objetivo para ordenarlas y la de peor función objetivo, ¿no? Esa es la peor desempeño, pues lo ponemos acá para esa aceptación. Aquí tenemos la temperatura de ese estado, de ese nivel o de esa iteración. La temperatura final, usamos un valor de función objetivo muy bajito, 10 a la menos 100, y damos una probabilidad que ya sabemos que es 0,0001, o sea, 10 a la menos 4, y calculamos la temperatura final. Esto trata de simular lo que sucede en las proteínas, que es que a temperaturas altas, que son las que inicialmente tenemos una mayor probabilidad de aceptar estados que no son más estables que el anterior, o sea, que tengan peor función objetivo. En la medida que van avanzando las iteraciones, se puede calcular la temperatura en cualquier iteración T, por esta forma lineal, que va variando desde T inicial, con una alta aceptación, hasta T final, donde asumimos que va a haber una función objetivo ya muy cercana al óptimo. Esto lo que busca es que inicialmente podamos aceptar soluciones peores y en la medida que vamos avanzando, cada vez es más difícil aceptar soluciones peores, para que haya una convergencia en la medida que avanzan las iteraciones. La fase 2 y la fase 3 tiene tres operadores en cada caso, no se aplican en todas las iteraciones, solamente se aplican en determinadas iteraciones y no a todas las proteínas. Estos operadores se llaman en la iteración que realmente se va a aplicar y el parámetro del modelo es el porcentaje de iteraciones que se aplica al operador. Entonces, por ejemplo, el operador cuaternario. Ya le he hablado a ustedes de la estructura cuaternaria de las proteínas, que eran esta estructura de varias subunidades, ¿no? Cuando varias subunidades se forman, estas proteínas se alinean en esas partes donde ellas interaccionan, se alinean localmente donde ellas interaccionan. Aquí lo que hacemos es que los individuos de una determinada proteína se alinean con un número de proteínas que van a participar en la estructura cuaternaria. Esto es un parámetro que se escoge entre 1 y 6, ya no es un parámetro, está fijo en el modelo, es como máximo 6. Te pregunta a una proteína si va a tener en esa iteración operador cuaternario, si lo tiene, puede ser o una, o sea que serían 2 proteínas o un heterodímero, o pueden ser hasta 6 proteínas. Ahí se le hace un aleatorio entre 1 y 6, y lo que dé son las cantidades de proteínas que se escogen. Después se lanza otro aleatorio entre 1 y N, entre 1 y J, que es la cantidad de proteínas que hay en la población, y se escogen cuáles de esas proteínas son las 6 que van a formar la estructura cuaternaria. ¿Cómo funciona este operador? Esto es un operador que
mira la secuencia, si es P o es H, y los aminoácidos en una posición que tengan la misma secuencia, por ejemplo, el primer aminoácido en todas las proteínas es P. Por lo tanto, en la estructura cuaternaria se organizan las proteínas, las subunidades se organizan según la función objetivo. Digamos que la proteína 1 aquí es la de mejor función objetivo y la 5 es la de peor función objetivo. Entonces, si todos son P, se coge el valor de la de mejor función objetivo y se le pone a todos los aminoácidos que sean P en esa posición. De tal manera que las proteínas que se crean, cuando este operador actúa, la proteína de mejor función objetivo no tiene cambio. Fíjate que la pongo en el mismo color, no sufre cambio. Pero las de mejor función objetivo van cambiando por interacción a las proteínas que tienen, a las subunidades que tienen peor función objetivo. Por ejemplo, en el aminoácido 2, el primer aminoácido es P, pero ya el segundo es H, el tercero es P y los demás son H. Entonces, los aminoácidos de la misma secuencia son los que se transfieren, son los que interaccionan. Recuerden que los semejantes interaccionan con los semejantes. El agua con el agua, el aceite con el aceite. Entonces, en la posición 2, el valor que se pone en la proteína 2 no es el valor de la mejor función objetivo, porque este era P y él es H, sino que se mantiene el verde. ¿Por qué no se le cambia? Porque ella es la segunda de mejor función objetivo. Pero se le va a poner a los aminoácidos que son H, que es la cuarta y la quinta, se le pone el valor de la segunda de mejor función objetivo. Por ejemplo, en aminoácido 3 tenemos 3H, por lo tanto, los tres primeros tienen el valor de la mejor función objetivo y después se quedan los que siguen, que son P, toman color amarillo. De forma tal que, por ejemplo, la proteína de peor función objetivo, que es la 5, si se fijan, solo mantuvo un valor de lo que tenía originalmente, que es el aminoácido 7. Los demás fueron transformadas jerárquicamente por los valores que tenía según la calidad que tienen las proteínas que participan en la formación del operador cuaternario. Otro operador importante de la fase 3, que también se aplica en determinada iteración, hay un parámetro que es el porcentaje de iteración al cual se aplica. Entonces, el 1%, si estás usando 1000 iteraciones, pues se aplica al 1% de 100 iteraciones. Es en cada iteración, por ejemplo. Si es 1000 iteraciones, sería cada 10 iteraciones se aplica ese operador. En esa iteración que se aplica este operador, que nosotros lo hemos denominado en analogía a la cascada de fosforilación, el operador de cascada. Una cascada es un proceso de regulación muy importante en biología. Si nosotros nos cortamos un dedo y estamos sangrando, queremos que la cascada de coagulación se active. Y se active y además que sea un proceso muy agudo, muy rápido. Entonces tiene que haber una amplificación de la cascada para que una proteína que se activó, que detectó que hay un colágeno abierto, activa a otra y esas dos activan a 4 y esas 4 activan a 8 para que de forma muy rápido haya vasoconstricción, haya un tampón de plaqueta y se cierre el sangramiento. Entonces no hay forma de hacer esto biológicamente si no es amplificando una cascada. Esas cascadas pueden ser de simógeno, pueden ser de fosforilación. Este ejemplo que le pongo aquí es una cascada de quinasas. Una quinasa son proteínas que fosforilan a otras y las activan. Como le fosforilan, le ponen un grupo polar como el fósforo y le hacen un cambio conformacional. ¿Vale? Entonces, una proteína que es la proteína disparadora activa a una quinasa, que la ha representado con un símbolo de fósforo, fosforilándola. Y esa fosforila a otra, y así se va activando la cascada. Este operador identifica la proteína de mejor función objetivo, la mejor solución. Y esa es la disparadora. Esa es la disparadora. Y va a modificar todas las proteínas de la población, todos los individuos de la población, pero no la misma intensidad. En un primer nivel, este nivel va siempre hasta 10, porque hasta 10 sabemos que podemos modificar hasta 512 proteínas. Es decir, y nunca se va a trabajar con una población de 512 proteínas. Entonces, hasta 10 aseguramos de todos modos el algoritmo, cuando ya modificó todas las proteínas, ya sale. Nunca va a llegar al nivel 10. Lo que hace este algoritmo, por ejemplo, de cascada para aminoácidos H, es escoge la proteína de mejor función objetivo, el aminoácido, el valor de la variable de mayor densidad. Y en el nivel 1, escoge la primera proteína y le aplica un cambio. Esto sería como una modificación de aminoácidos solamente. Después, esa proteína ya no la modifica más
pero le quedaron N-1 proteína, M-1 proteína de la población. Escoge 2 al azar y ya le hace 2 cambios. O sea, ya va a amplificar, ya no se lo va a hacer una proteína y no le hace un único cambio, sino que la modificación ahora es más drástica. Ahora le va a cambiar, con ese mismo valor, le va a cambiar 2 aminoácidos que lo lleva a su entorno, a 2 proteínas. En el siguiente nivel ya tenemos 3 proteínas modificadas, 3 individuos que están modificados. Nos quedan M-3. De las que quedan, al azar se cogen entonces 4 proteínas en el próximo nivel. Esas 4 proteínas ya no se le hace ni una modificación ni 2 modificaciones. Se le hacen el múltiplo de 2, se le hacen 4 modificaciones. Así hasta que la última proteína, que son de las que se modifican, se van a modificar lo más seguro que en todos los aminoácidos. Y están modificados por un único valor de la proteína de mejor función objetivo. Este operador es un operador que tiende a hacer una convergencia muy fuerte, porque hace lo mismo que se sucede biológicamente, que es actuar muy rápido por esa amplificación tanto en el número de proteínas como en la cantidad de perturbaciones de llevar los aminoácidos a los entornos. Biológicamente, y con eso termino la parte del modelo, biológicamente, cuando una proteína se sintetiza en el ribosoma, se pliega por intermediarios, por varias vías, y llega a una estructura tridimensional, que es la que le he comentado que es biológicamente activa. Pero constantemente, estas proteínas se pueden desplegar y pueden llegar a tener mal plegamiento. Esas proteínas que son mal plegadas, tenemos una maquinaria que se llama proteosoma, que elimina las proteínas. El organismo dice, esta proteína llegó a su fin, la voy a degradar para que ya no tenga más efecto. La degradan hasta aminoácidos. Esa actividad de proteosoma lo que hace es degradar la proteína. Si una célula tiene 20.000 proteínas, se le degradan las que estén más plegadas, pero hay que reponer esas proteínas que se degradaron. Eso se llama la proteostasis. Nosotros en las células mantenemos un número fijo de proteínas. Si degradamos 100, reponemos 100 nuevas. Pero no la sal, está guiada por un DNA. Entonces nosotros hacemos algo parecido. Este operador de proteosoma, que es el organelo que hace la degradación de proteínas, tenemos un operador que se activa con determinado porcentaje, se aplica en todas las iteraciones al final, con determinado porcentaje de proteína. El parámetro es el porcentaje de proteína que se van a eliminar de la población. Tenemos una población de 100 y se elimina el 25% o el 30%, que son los dos valores que sabemos que funcionan bien. Organizamos todas las proteínas, todos los individuos por función objetivo y se eliminan, por ejemplo, 30. Y una vez que se eliminan, hay que mantener la proteostasis. Para mantener la proteostasis, tenemos que generar nuevas proteínas, sustituir esas nuevas proteínas. Pero no lo hacemos desde cero, no inicializamos desde cero, sino que nos basamos en varios clústeres de estado, en varios clústeres que aparecen en esa población de proteínas. Para no hacerlo muy complejo computacionalmente, tenemos organizado digamos, el 75% de las proteínas de mejor función objetivo. Cogemos de 3 en 3 las primeras 3. Y de las primeras 3, vamos a ver que son el clúster 1, que son las 3 proteínas de mejor función objetivo. No es por posición en el espacio, es por las 3 que sean de mejor función objetivo. Y vamos a construir 3 nuevas proteínas que le llamamos proteína promedio, proteína mínimo, proteína máximo. Lo que hacemos es, de esas 3 proteínas, para generar la conformación del aminoácido 1, cogemos el promedio, por ejemplo, de los 3 aminoácidos, del valor de la variable de las 3, de mejor función objetivo. O sea, estamos buscando un punto que va a estar en el vecindario de las 3 mejores. ¿Cómo lo hacemos? Con el averaje, usando el operador de variación promedio aritmético, ¿no? Y generamos en cada posición el promedio de las variables de las 3 mejores proteínas de mejor función objetivo. Después lo hacemos con el mínimo de los 3 valores, cogemos el valor más chiquito y siempre ponemos el valor más pequeño en cada. A esa proteína le llamamos proteína mínimo y después máximo. Después entonces, para mantener la capacidad explorativa, cogemos el segundo trío de proteínas, de la proteína 6, de la proteína 4 a la proteína 6, que son las 3 que le siguen en función objetivo, en desempeño. Y de esas hacemos el mismo procedimiento. Sacamos 3 nuevas proteínas. Hasta que logremos, usamos tantos clústeres de proteínas, hasta que logremos reemplazar las que habíamos eliminado, el porcentaje que habíamos eliminado. Con el algoritmo general,
es la fase 1, que siempre se aplica en todas las iteraciones, la fase 2 y la fase 3, que se aplica en determinadas iteraciones. En cada fase se utiliza al final el mismo operador de selección, que es la función de energía de Boltzmann, y el algoritmo puede parar finalmente por el número de iteraciones o por veces que evalúa la función objetivo. Entonces vamos a ver muy rápido uno de los estudios que hemos hecho para ver el desempeño de la meteorística. Nosotros usamos un conjunto de 29 funciones matemáticas que incluyen funciones unimodales, multimodales y funciones compuestas. Estas funciones, las más unimodales, son más convexas, como la función esfera, lo que tienen un solo mínimo y buscan la capacidad de intensificación del algoritmo. Mientras que funciones como, por ejemplo, la Sheffield, que es asimétrica, que no es diferenciable, que no es convexa, lo que busca el algoritmo es ver la capacidad exploratoria y de salida de mínimos locales. Tenemos funciones que son propuestas por el SEC, como la FS5, que son combinaciones, son funciones generadas artificialmente por combinaciones de 5 funciones diferentes. Por ejemplo, aquí en la FSF5 se combinan la Rastringer, la Westrad, la Greenwald, la Ackley y la esfera. Y además están corridas y además hay un cambio de espacio con autovalores para que la imagen no esté exactamente en el espacio de búsqueda y los algoritmos no puedan hacer trampa. Estas son funciones de la SEC. Usamos las mismas condiciones del experimento que se usó en este artículo donde propusieron la meteorística de Lobo, que es reciente. Usaron una dimensión del vector de 30 corridas, o sea, se repite cada corrida 30 veces y se reporta el promedio y el valor mínimo encontrado, y se utiliza la misma cantidad de individuos, en este caso de proteína, que de dimensión tiene el problema, de variables tiene el problema. Aquí, como eran 30 variables, en el problema se usaron 30 individuos. Y el criterio de determinación fue 1000 iteraciones. Nosotros usamos ese mismo esquema de trabajo de experimento. Aquí están los resultados para las funciones que son unimodales. Aquí hay funciones unimodales que son muy convexas, pero hay otras, por ejemplo, como esta Quarty con ruido, que tienen una zona de valle donde no hay mucho gradiente y es difícil encontrar, como no hay gradiente, es muy difícil encontrar el mínimo. O funciones como la Rosenberg. Esta es la imagen en R2 de la función. Nosotros realmente estamos trabajando en R30. Pero es la forma de ver el valle de la función. Aquí está el averaje de 30 corridas que hemos obtenido. Por ejemplo, en esfera 4,59 por 10 a la menos 18. Funciones como STIP2 alcanzamos el cero absoluto. Y aquí está el valor mínimo alcanzado. Estas funciones buscan evaluar la capacidad de intensificación, la convergencia que tiene la meteorística. Este otro grupo de funciones, que son funciones multimodales, la mayor parte de ellas son asimétricas, no son diferenciables, no son convexas, son funciones más difíciles, y lo que buscan es la capacidad de exploración que tiene el algoritmo. Aquí, por ejemplo, el mínimo global, que también está en cero en estas funciones, nosotros logramos, en ninguna encontramos el mínimo absoluto, pero sí tenemos valores de 10 a la menos 10, 10 a la menos 17, que son valores que están mejores que el desempeño de otras meteorísticas, como vamos a ver a continuación. De todos modos, este es el promedio. Este es el promedio y como pueden ver, la desviación estándar está en el mismo rango que el promedio, y aquí están el valor mínimo encontrado de las 30 veces que se corre el algoritmo. Si hay algunas funciones como Rastringer o como Greenwald que se obtiene en alguna de esas 30 corridas, se obtiene el mínimo absoluto. El mínimo absoluto en esta competencia es 10 a menos 360. O sea, ustedes dirán, bueno, pero 3,23 por 10 a menos 15, eso es 0,14015. Eso es cero, pero ellos consideran que el cero absoluto es 10 a menos 360. Entonces, cuando decimos que tenemos un cero absoluto es que estamos en 10 a menos 360. Esto que demuestra que el algoritmo tiene una capacidad de exploración muy buena. Estos parámetros de averaje son muy buenos. El desempeño mayor se ve en estas funciones de competencia como las compuestas, que mezclan todas las posibles funciones que pueden haber, que están rotadas, que están trasladadas, en donde por primera vez se va a reportar un algoritmo que logra encontrar un cero absoluto como promedio. O sea, desviación estándar cero, evidentemente, porque se encuentran
Aquí, por ejemplo, la CF2 encontró 0 en alguna corrida, pero como promedio tenemos 10 a menos 16. Pero ciertas funciones, la CF3 y la CF5, que en las 30 corridas obtenemos el mínimo absoluto. Y nosotros vemos la comparación con metodísticas clásicas, como es el caso de algoritmo genético, metodísticas de matemáticas, como es el caso de seno-coseno, PCO, optimizador de logos, llenas rayadas, que digamos que son metodísticas de diferente inspiración, algunas basadas, por ejemplo, en física, como la gravitacional, la genética, hay matemáticas aquí, hay de enjambre como PCO, o como el caso de Lobos, que es de inteligencia colectiva, y lo comparamos en estas mismas 29 funciones. Estos resultados que están acá por columna son los 9 métodos con los cuales estamos comparando. Y es el promedio del valor que ellos reportan en su trabajo. No lo he corrido yo, para que no haya sesgo. Y en rojo es lo que hemos obtenido nosotros. Si ustedes se fijan, por ejemplo, que les he señalado ahí abajo, en las funciones complejas del SEC, ningún algoritmo baja de 10 a la 1. Es decir, están muy lejos del mínimo global. Solo nosotros tenemos en dos funciones el cero absoluto y siempre estamos en 10 a la menos 21, 10 a la menos 16, 10 a la menos 8 y 10 a la menos 18. Fíjense en algoritmos como algoritmo genético, que en estas funciones tienen 5.97 por 10 a la 2. Los genéticos todos están 10 a la 2. O sea, están en con respecto al cero absoluto. Eso es lo mínimo que pueden encontrar. Estas son funciones que verdaderamente miden el mérito de los algoritmos de optimización. Y en estas funciones la diferencia evidentemente es muy grande. Si nosotros hacemos un ranqueo múltiple, una comparación múltiple, usando el ranqueo de Freeman, para ver el desempeño promedio en los 29 problemas, fíjense que la posición que nosotros alcanzamos, el ranqueo de Freeman lo que hace es organizar en cada función, cambiar el valor que tú tienes por el ranking en esa función, ¿no? Tienes 29 funciones, son 29 filas, y tú como método vas a alcanzar el primer lugar en la función 1, el segundo lugar en la función 2, el lugar 10, el último lugar en la función 3, pero como promedio por columna es el desempeño promedio. Quiere decir que este valor que da acá es un rango, el ranking de Freeman es un rango, un score que va entre 1 y máximo el número de algoritmos. Fíjense que el algoritmo de nosotros está en posición como promedio 2,5. O sea, como promedio en 29 problemas de diferentes tipos, siempre ranquea en la posición 2,5 de 10 posiciones. El que le sigue, que es Lobo, está en la posición 4,2 como promedio. A veces gana, a veces pierde, a veces está entre 1 y 10, pero esta comparación múltiple, este ranqueo, lo que busca inicialmente es ver la posición promedio, el desempeño promedio en varios tipos de problemas. Y además hace una prueba no paramétrica, estadística, para ver si hay diferencias entre algún par de métodos. Esto dio diferencia y después hicimos unas pruebas post hoc donde se puede ver que el método tiene diferencias estadísticamente significativas. Aquí están todos los métodos comparados con el de mejor desempeño, que es el nuestro, y todos tienen diferencias estadísticamente significativas en ese estudio. O sea, no es solamente que se desempeña bien, sino que se desempeña con diferencias estadísticamente significativas a todos los métodos del estado del arte. Con eso terminamos. Las principales conclusiones de la plática es que se ha propuesto un nuevo algoritmo de optimización que hemos denominado algoritmo de optimización basado en el plegamiento de proteínas. Los conceptos básicos de plegamiento, de estabilidad, regulación y proteostasis se utilizan para inspirar operadores, básicamente utilizando el modelo hidrofóbico polar para caracterizar a los aminoácidos. El algoritmo tiene 3 fases secuenciales. La fase 1, que siempre se aplica en todas las iteraciones, que tiene 10, en cada iteración tiene 10 subiteraciones. La fase 2 y la fase 3, que se aplican en determinadas iteraciones. La convergencia, que la vimos analizada por funciones y problemas que son unimodales, que son más convexos. Los resultados muestran que la metodología tiene un buen desempeño, inclusive con respecto a la competencia, en la razón de convergencia, en cómo intensifica la búsqueda.
También igual se demostró el desempeño ya no en un tipo de función, sino en 29 tipos de problemas que cubren todos los tipos de problemas de optimización global. Y la comparación con el estado del arte, con 9 métodos, dio diferencias estadísticamente significativas. Finalmente, agradecer a dos profesores con los cuales hemos estado colaborando. En el caso de hacer, colaboramos en la propuesta de la idea inicial del artículo que demostré de los 5 enfoques químicos para inspiración de meteorística, y en el caso del profesor Félix Martínez de la Universidad Panamericana, que es quien ha implementado todo el algoritmo en C y en C++. Muchas gracias. Solamente multiobjetivos, sino problemas discretos, de optimización discreta, combinatoria, problemas que tengan restricciones. Bien, todas estas funciones, el espacio de búsqueda, todas las variables tienen el mismo intervalo y no se usan restricciones. Pero un segundo benchmark que vamos a aplicar, que también sigue siendo de un solo objetivo, es con restricciones. Después estaría problemas discretos, varios que son benchmark ya, en donde algunos son de función objetivo estática, ¿no?, como estos, pero otros en función objetivo dinámica, donde la respuesta de convergencia debe ser mucho más rápida también. Y lo último, digamos, que sería lo de adaptar a problemas multiobjetivos. Yo espero, bueno, con el profesor César, con el profesor Brizuela, que son más especialistas en la optimización y problemas multiobjetivos, sobre todo eso, que podamos hacer algo de eso. Yo no soy un especialista realmente en campo multiobjetivo, pero la idea es llegar a eso. De todos modos, en el SEC actual hay competencias para cada uno de estos problemas. O sea, ya se hablan competencias. Digamos que después de multiobjetivo, lo que le sigue en complejidad es alta dimensión. Problemas que están en mínimo 1000 variables, optimizar al mismo tiempo, en funciones que no se pueden dividir, no se pueden separar, optimizar por cada lado. En ese tipo de problemas, las matemáticas clásicas funcionan muy mal. PCO, Differential Evolution, que ganan en esta competencia, en alta dimensión no funcionan bien y tienen que aumentar mucho la cantidad de individuos en la población. Entonces, digamos que el último reto de esta competencia son los problemas de alta dimensión. Pero digamos que alta dimensión no es tan complejo como al final lo que hace es aumentar la longitud del vector. En el caso de optimización, por ejemplo, con restricciones o multiobjetivo, donde en la parte de izquierda, donde el objetivo es dinámico, en el rutado, por ejemplo, sí es más complejo, ¿no? Pero bueno, ya sí hay metodologías que se desempeñan bien. Donde no se desempeñan muy bien las metodologías actuales, las que ganan inclusive en competencia del SEC, son en problemas de alta dimensión. Entonces, lo que vamos a hacer de inmediato no es, digamos, multiobjetivo, sino aplicar el algoritmo en alta dimensión y compararlo con lo que reportan en competencia de la IEEE. Pero sí, ahí queremos llegar, ¿no? Sí. Hola. Bien. Hola, buenas tardes, Giovanni. Un gusto escucharte de nuevo. Ya hemos tenido oportunidad de trabajar antes también en predicción de plegamiento de proteínas. Una pregunta que no me quedó claro. La meteorística que diseñaste es para predecir estructura de proteínas o es para usarla de manera global? O sea, utilizarlo en cualquier tipo de problemas de optimización. No, es como un algoritmo de optimización para cualquier problema con una metodología genérica. Uno de los problemas en los cuales se puede utilizar es en el propio plegamiento de proteínas, pero no es un algoritmo específico para plegamiento de proteínas, Sí, sino por que eso, entonces de ahí viene la pregunta, la segunda pregunta entonces. Cuando utilizamos, por ejemplo, algoritmos genéticos, sabemos cómo crear los cromosomas. En este caso, ¿cómo crearíamos el vector para que el algoritmo interprete cada uno de los elementos del vector como si fueran aminoácidos y como si fueran, en este caso, entonces, hidrofóbicos, hidrofílicos, etcétera? bueno, la clasificación de hidrofóbico y hidrofílico es directa porque eso se conoce en proteínas, son aminoácidos.
En el caso de la conformación, que aquí sería un solo valor, ahí digamos que serían tres valores. Tienes que ver la coordenada X, la coordenada Y y la Z, o sea, la coordenada cartesiana de cada aminoácido, si fueras a hacerlo para el backbone, o de cada átomo en el aminoácido, si fueras a hacerlo para la proteína completa. O sea, sería lo mismo, solo que en cada aminoácido tendrías tres valores de conformación, el X, el Y y el Z, para poder aplicarlo a plegamiento de proteína. Habría que también hacer modificaciones en los operadores. Eh, por ejemplo, la función objetivo tendría que ser una función objetivo que mida la energía. Yo creo que ahí el problema más grande es tener una buena función objetivo rápida que evalúe la energía, la calidad de la solución para poder iterativamente ir acercándonos a una... Vale, y casi respondiste mi tercera pregunta que iba por ahí por la función de energía, ¿no? Y era que, como dijiste ahorita que habías definido constante, ¿qué probabilidad hay entonces de que el algoritmo, en vez de encontrar el óptimo global, se quede en locales? El mínimo global se quede en mínimos locales, ¿no? Y Sí, si hay algún mecanismo para evitarlo. a ver, ya el algoritmo, como mostramos en las funciones complejas, más que la exploración, buscan evaluar la capacidad de un algoritmo para evitar mínimos locales y trampas, o sea, señuelos. Si te fijaste, aunque pasé muy rápido, en ninguna función compleja los algoritmos del estado del arte bajan de 10 a la 1, 10 a la 2. Solo nosotros bajamos de 10, por debajo de, inclusive algunas tenemos el mínimo. En el caso de proteínas, o sea, ya los algoritmos que están ahí demuestran que son capaces de evadir esos mínimos locales, aunque caigan en ellos, evidentemente, y de salirse de ahí. Pero en el caso de proteínas, habría que trabajar con benchmark del CAPS. En proteínas hay una serie de competencias como el SEC, es de matemático y ingeniero. En el campo de proteínas hay otras competencias que se llaman los CAPS. Ujú. Y los CAPS ya se tienen proteínas de diferente complejidad que permitiría, digamos, entrenar y buscar los mejores parámetros del algoritmo para ese problema en especial. Vale. Ok, gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Algo en lo cual, digamos, el usuario se fija mucho es en la cantidad de parámetros que tiene. Yo lo vi todo, pero la parte que vi ya me tocó ver una gran cantidad de parámetros. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos parámetros tiene la metodística? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto has trabajado en realizar un paralelo del proceso de plegamiento con el efecto que va a tener en el proceso de optimización? Por ejemplo, cuando uno piensa en un algoritmo genético en mutación, dice, pues va a ser mi forma de generar diversidad de soluciones, por ejemplo. Entonces, si tienes ya un paralelo para cada uno de los operadores de... Sí. El algoritmo inicialmente, y como lo presenté, sí tiene muchos parámetros y nos costó bastante explorarlo en diferentes problemas, no solamente estos 29, sino otros, para ir buscando los intervalos de los parámetros o ajustarlo ya que no fueran parámetros, sino que fueran constantes del modelo. Entonces, varias de las cosas que yo hablé acá, que quizás lo presenté como un parámetro o como algo como operativamente está implementado, realmente no son parámetros, ya son constantes. No sé, por ejemplo, la cantidad de proteínas que hay en el operador cuaternario, eso ya se sabe que es 6. O sea, que siempre que se aplique se va a hacer. No, no es que siempre se aplique que cada proteína va a tener 5 proteínas más en cuaternario, sino que se lanza un aleatorio entre 1 y 6. Puede que uno tenga 1, otro tenga 3, otro tenga 6. Pero ya es un parámetro que está fijo en el algoritmo, 6. En la cantidad, por ejemplo, en chaperonas es 4. Cada operador, digamos que casi todos están ya fijos internamente en el código, o los que se pueden variar están ya en un intervalo que nosotros sabemos cuáles son los valores que tienen, y más que un intervalo ya tenemos los valores específicos que se deben probar al menos. La variante que nosotros usamos inicialmente, porque nos tocó hacerlo, es que el software lea un array de parámetros. Y entonces ya
cuando publicamos la meteorística, porque esto todavía no está publicado, acabamos de escribirlo, le vamos a dar un conjunto de las 3 mejores configuraciones de juego de parámetros que hemos encontrado, por ejemplo, en varias funciones. Son como 100 juegos de parámetros que sabemos que funcionan bien en diferentes tipos de problemas. Digamos que sería que probando esos 100 juegos de parámetros siempre vas a obtener un resultado bueno con este método, ¿no? De todos modos, sí es un método que tiene más parámetros que otras meteorísticas. Hay meteorísticas que tienen 2, 3 parámetros. Aquí digamos que hay más operadores en la actualidad. Hay unos 5 operadores que están variables todavía, pero 5 que están multiplicados por 2 porque hay aminoácidos de tipo H y de tipo P, que son como 10. Pero esos están, no es que tengamos un intervalo muy grande, sino que o es 0,85 o es 0,75. Entonces, aunque pareciera que puede tener muchos parámetros, realmente no hay tantos parámetros. A la segunda pregunta, nosotros implementamos, ha habido varios trabajos, al menos que yo me he leído, unos 4 o 5 trabajos, que tratan de evaluar cuánto contribuye a la intensificación o a la exploración determinado operador. Básicamente un análisis de varianza que hacen de cómo va evolucionando la población para ver diversidad y para ver intensificación. Nosotros asumimos esos criterios, creo que los tenía por aquí escritos, inclusive los que usamos, una diapositiva que está oculta, y sí hemos hecho el análisis para ver, según las iteraciones, cómo va haciendo más intensificación o más exploración la meteorística, ¿no? Pero determinar por cada operador si es un operador de intensificación y qué valor, ¿no? En varias funciones, eso no lo hemos hecho. Eso llevaría un experimento grande porque habría que evaluar las funciones o los problemas y habría que variarla, como son varios parámetros, varias variables, parámetros en este caso, habría que hacer un diseño de experimento bastante interesante porque digamos que habría que la combinatoria va a ser un poquito grande para específicamente saber numéricamente cuál es el aporte de cuaternario o de proteosoma a la intensificación o a exploración. Sí lo hemos hecho para la meteorística completa. Y también hemos probado, por ejemplo, no solamente con 30, sino hasta 100 de dimensión 100. Pero no hemos hecho eso que usted dice de ir operador por operador. Ese experimento no lo hemos hecho. Pero debe ser un experimento costoso. Porque no son 3 operadores.